Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y Peludinchis, por ahí se ve un pedacito de mi gatito Peludinchis. Te queremos dar la bienvenida en este día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, te mandamos millones de abrazos, muchos ronroneos de parte de mi gatito. Y bueno, muchas bendiciones. Agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Por ahí se está estirando, se está encogiendo mi chiquito. Bueno, les voy a voltear un momentico la cámara para que ustedes lo puedan ver. La clase de gato precioso que es mi Peludinchis. Mira, mucho pelo, mucho pelo. Bueno, ya después de la presentación de mi Peludinchis, vamos con la lectura de las cartas. ¿Listo? Agradezcamos todo lo que hemos recibido y todo lo que viene para nosotros. Te repito nuevamente. Y si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Bueno, te quiero muchísimo. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje general para ti. Crea tus instintos para dominar. Te están diciendo el día de hoy qué pasó con ese mal genio, mis queridos y mis queridas Capricornios. Y te dicen que, bueno, cualquier respuesta que tú la puedes encontrar, listo, dentro de tu corazón, pero también en el conocimiento, la sabiduría de otras personas que delante de nosotros han estado aquí en este planeta. Entonces, investiga, averigua y mira si acerca con relación a la experiencia de otras personas, tú puedes tomar como un ejemplo, como no sé, como algo que tú quieras resolver y ahí vas a poder encontrar la respuesta. Bueno, el día de hoy nuestra palabra de poder será yo soy sabiduría, yo soy amor y soy paz. Bueno, listo. Vamos a comenzar estas lecturas. Ya saben que es para el dinero, para los solteritos y para las parejitas. En este día de hoy vamos a comenzar con la cuestión del dinero. Bueno, vamos a barajarlas muy bien, las cartitas para ustedes. Claro que antes las había barajado ya, pero no queda por demás otra barajadita. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con respecto al dinero, te dicen en este día de hoy, lo que tú estás haciendo en este preciso momento, ya sea cuestiones de dinero, de estudio o de trabajo, al parecer es algo que a ti te trae muchas satisfacciones, te trae muchos reconocimientos de verdad y no faltan los problemas, en todo lugar faltan los problemas, pero te dicen las cartas que no pierdas la esperanza y que mires otras alternativas definitivamente. Hay una cuestión como de leyes, algo legal o algo que discutir con alguien con respecto a una solución del problema, hazlo porque eso se va a solucionar muy bien definitivamente. En un futuro más bien cercano me dicen que hay algo que se resuelve a tu favor, definitivamente. Hay algo que está muy bien para ti y si en tu familia están esperando algún tipo de dinero, alguna cuestión económica, que esto se va a dar definitivamente a que sí. Lo que sí te están diciendo tus ángeles es que no todo tiene que ser trabajo, no todo tiene que ser estudio, también busca un equilibrio en tu vida. Listo, ve al campo, ve a madre tierra para que te logres despejar. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes con respecto al dinero, trabajo o estudio. Ahorita vamos con nuestros solteritos. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Los solteros, los que no tienen ningún tipo de conexión con nadie, los que están, bueno, solteritos por decisión, por opción o porque sencillamente, bueno, ya terminaron una relación con alguien. Vamos a ver qué me les sucede a ustedes que están mis solteritos y mis solteritas. Bueno, hay cierto problema y dificultad en tu alrededor que se refiere mucho, no digamos dificultad, sino eventualidades que se dan, pero esto está muy determinado porque tú eres una persona que depende demasiado, estás dependiendo demasiado de otras personas para tomar tus decisiones importantes, lo que es realmente bueno para tu vida. Mira, tu vida es tu vida, la de los demás es la de los demás. Sí puedes comparar, tomar opciones con respecto a lo que le haya sucedido a otras personas, eso se llama sabiduría, pero también a la larga eres tú quien toma las propias decisiones. Bueno, cualquier problema y dificultad que se vaya a dar para cierta situación va a tener que ser de una manera más prudente, no sé, más pausada, más, ¿cómo te digo? Más relajada para ti, listo, pero siendo muy prudente en todos los aspectos de tu vida. Cuídate mucho, tu salud física, emocional y en todos los aspectos de tu vida. En un futuro más bien cercano, te dicen las cartas en este día de hoy, que mucho cuidado, mucho ojo con cierta situación que se podría estar presentando en tu familia,
familia acerca de noticias, de chismes. Fíjate bien si realmente es algo cierto lo que te están diciendo, y que te fijes que no solamente hay negro y blanco en esta vida, que hay una gama de opciones, millones de opciones tienes para solucionar los problemas que tú tienes. Tú vas a salir muy triunfante de algún problema, dificultad que estás presentando en este preciso momento, solamente que tienes que conservar la calma, te dicen tus guías espirituales en este preciso instante. Hay personas que te quieren sacar de casillas, no les hagas caso, no te dejes guiar o no te dejes llevar como por los impulsos, definitivamente, listo, ahórrate fatigas, listo, no te empeñes tanto en algo que veas que no va a funcionar, no te empeñes tanto en eso, viene algo mejor para ti, algo bueno para ti, algo justo, algo que a ti te han quitado, algo que a ti te han arrebatado, bueno, eso vuelve definitivamente para tu vida. Bueno, ahora sí vamos con nuestras parejitas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Bueno, quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial y vamos a saber qué es lo que realmente siente por ti esa persona, qué es lo que piensa, qué es lo que espera y qué es lo que me les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano. Y también vamos a ver el consejo de tus guías espirituales, a ver qué te dicen con respecto a aquella situación. Bueno, la verdad es que tu persona especial siente por ti una pasión así, grande, avasallante, arrasadora. Es una persona que no le teme a estar contigo, es una persona que no le teme a enfrentar cualquier cosa por hacer realidad el sueño de estar a tu lado definitivamente. Tu persona especial espera que tú guardes como cierta distancia con ciertas personas que él o ella sienten que no les conviene a ustedes mucho como relación, como pareja, como que guardes más la intimidad entre ustedes dos, como que no le cuentes a todo el mundo, no se cuenten. Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo, ¿cierto? Y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial, como que se guarde más intimidad entre ustedes dos. Es una persona que realmente te ve como un príncipe, como una princesa, te admira realmente, no importa si tienes más o menos años que esta persona, pero te ve como una persona sabia, echada para adelante, como así lo que te digo, como un príncipe, como una princesa. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas, en este preciso momento, que todo lo que ustedes estén trabajando en este momento por la relación, por estar juntos, por unirse, por hacer un equipo, por hacer empresa y todo lo demás que ustedes se propongan, va a comenzar a rendir sus frutos. De verdad que sí va a comenzar a rendir sus frutos. Sus sueños y sus proyectos se van a comenzar a hacer realidad, definitivamente. ¿Están esperando un embarazo? Sí, es muy posible que se dé ese embarazo y convertirse el uno en el otro en su verdadero amor. Las cosas avanzan, tal vez no al ritmo que ustedes siempre han querido, perdón, voy a quitar esto de aquí porque hace que el príncipe se me queme, tal vez no al ritmo que ustedes han querido, pero a que avanzan. Ahora vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales con respecto a la relación de ustedes dos. Mira, hay muchas cosas que ustedes dos tienen por sanar, tal vez la confianza, tal vez heridas de niño, de niña interior que ustedes tienen, se van a sanar, sí, me dice sus guías espirituales, pero van a tener que comenzar a buscar una armonía entre ustedes dos, como parejas, como relación, pero también especialmente como personas individuales. Cultivar su vida espiritual va a ser totalmente fundamental para que ustedes dos salgan adelante. Si hay personas alrededor de ustedes que hablan mal de tu persona especial o lo tratan o la tratan de una manera displicente, ese es el momento de poner un precedente y decirles ya no más. Mucho respeto con la persona con la cual yo estoy construyendo mi vida, mi realidad, mis sueños y mis proyectos. Mucho respeto con él o con ella porque está conmigo. ¿Listo? Haz valer y hazte valer también tú con respecto a esta persona. La carta del tarot egipcio me habla acerca de su determinación, de lo que ustedes están construyendo. Definitivamente es para largo, es casi que hasta que la muerte los separe. Hay muchas personas que sí atacan esta relación, que no quieren que ustedes estén juntos, pero la verdad lo que ustedes tienen que hacer es no hacerles caso, sí hacerse respetar. Tampoco es que te vas a quedar totalmente callado, callada, con personas que te quieren herir o que quieren ofenderte a ti o a tu persona especial por la relación que ustedes están construyendo.
Pero lo ideal es tratar esto como con más diplomacia, listo, dejarlos con la boca callada, dejarlos hablando solo, no prestarse para discusiones, ¿cómo te digo? Para discusiones a veces vacías, sin ningún sentido. Nadie más que ustedes dos tienen la opción y la determinación y la última palabra de lo que sucede o no sucede dentro de esta relación que ustedes están construyendo definitivamente. Los dos saben lo que es lo bueno, lo que es lo malo, lo que se debe y no se debe hacer en una relación. Bueno, entonces actúen en consonancia con esto y sigan adelante. Si quieres escribir una palabra de poder, así poderosa, para esta relación que ustedes están construyendo, puedes escribir: mi pareja y yo nos amamos, sanamos, triunfamos, crecemos, avanzamos, como tú quieras, ¿ya? Algo bonito, algo especial, algo espectacular. Dale una sorpresa bonita a tu persona especial. No tienes que tener millones de pesos o de dólares o de euros para poderlo lograr. A veces los detalles pequeños, esos que se van con el alma, el baile de los 7 velos, algo bonito, unas flores, unos chocolates, cualquier cosa, listo, cultiven ese amor tan bonito que están construyendo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Capricornio. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.